Listo. Bueno, entonces retomo. Cuando yo conozco esas características, eso que este público quiere, sabe, consume, pues para mí va a ser mucho más fácil como productor de la información, como artista, producir cosas que estén relacionadas con esos gustos y esas necesidades de este público. Muy seguramente la línea gráfica, pensar algo gráfico para un grupo de jóvenes de 15 a 18 años es muy diferente a pensar esa línea gráfica para un grupo de gente de jóvenes de 45 a 55 años. ¿Cierto? Son dos públicos diferentes. Este quiere un tipo de imágenes, quiere un tipo de color, quiere un tipo de tipografías. Este quiere otro tipo de color, otro tipo de imágenes, otro tipo de tipografías. Y no es que unos sean mejores que otros, no, es que cada uno tiene unas necesidades y unos gustos diferentes. Una cosa es pensar en comunicar a mujeres, otra cosa es pensar en comunicar a hombres. Y no es una cuestión de género, es una cuestión simplemente de la naturaleza del ser humano. Es muy diferente pensar en comunicar a un grupo de ejecutivos o a un grupo de obreros o a un grupo de amas de casa. Si tú estás dentro de una organización y tienes que hacer un diseño pensado para los altos ejecutivos de la organización, es muy diferente si ese diseño va para los obreros de la organización. No porque unos sean más inteligentes que otros, no, es porque unos consumen desde otras perspectivas, desde otras necesidades, desde otro nivel de conocimiento o de conciencia y los otros consumen desde otro nivel, no necesariamente porque, es que estos no estudiaron, estos no fueron a la universidad, no, es porque les gustan otras cosas. Entonces, conocer esos gustos y esas necesidades nos permite a nosotros como artistas tener una comunicación clarísima. Ahora, en ese diálogo, cuando yo estoy confeccionando un producto comunicacional, tengo que tener claro que ese producto comunicacional tiene un contenido, que en últimas es lo que este artista le va a transmitir a este público. Perdón, ¿me confirman si me están escuchando? Es que creo que tengo un problema aquí de audio. Sí, Sí, perfecto. profe, Yo te sí te escucho escuchamos. perfectamente. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ese contenido que va a este público, ese contenido que va a este público siempre va a estar influenciado por la forma como yo estructuro este contenido. Creo que la semana pasada, no me acuerdo si fue a ustedes o al otro grupo, les ponía el ejemplo del uso de la palabra, por favor me disculpan usar una palabra soez, pero es que es un muy buen ejemplo. Utilizar la palabra marica. En una pelea, usted le dice a alguien, es que usted es mucho marica y lo estás insultando. Y esa forma como se lo dices es muy diferente a cuando lo utilizas con los amigos. Hola marica, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Es la misma palabra de 6 letras, el mismo marica, pero ese contenido se ve afectado por la forma como se lo dices, cómo está el tono, la velocidad, todo ese proceso hace que cambie el, el significado de ese contenido. Lo mismo va a pasar con la producción gráfica. Tú puedes poner la misma información para los ejecutivos y para los obreros. Puedes tener el mismo contenido. Vamos a hablar sobre una reforma en la contratación del personal. Y tienes que informárselo a los eh, ejecutivos y tienes que informárselo. ¿Qué pasó? Y tienes que informárselo a los obreros. ¿Cómo se lo informas? Es el mismo contenido, pero se lo tienes que informar de tal manera que estos ejecutivos lo puedan acceder, puedan rápidamente sentirse vinculados y estos obreros también. No produces un solo producto para los dos tipos de públicos, porque son dos tipos de públicos diferentes. El contenido puede ser el mismo, pero los públicos son diferentes. Por lo tanto, la forma cómo organizas ese contenido es diferente. No hay una forma,
no hay una forma ni una fórmula que diga para las mujeres se tiene que hacer así. No, no, eso no existe. Existe más la percepción y la intuición de cómo podemos ir leyendo esos públicos. Además, porque los públicos avanzan. Piensa que hoy tú eres un joven de 18 años, pero piensa cuando tu papá tenía o tu mamá tenía 16, 17 o 18 años como tú. ¿Sería que consumían lo mismo? Mira él cómo se vestía a sus 16, 17 o 18 años y mira cómo tú te vistes hoy en día. Son completamente diferentes. Entonces, ese joven de otra época muy seguramente consume de manera diferente. Pero, por ejemplo, el artista ha seguido comunicando a los jóvenes de 18 años desde hace 50 años. Una agencia de publicidad, por ejemplo, siempre está pensando en los jóvenes, pero 50 años pensando en los jóvenes de 18 años. En esos 50 años ha tenido siempre que pensar cómo es el joven de 18 años de hoy en día. No se puede quedar comunicando al joven de 18 años de hace 20 años. Eso hace que el público cambie, por lo tanto las formas cambien, por lo tanto los artistas tengan que adaptar sus contenidos. En esta parte del curso de los elementos de la imagen como estrategia de comunicación, los contenidos de la imagen como estrategia de comunicación, nos vamos a centrar es precisamente en la forma, en tener ideas, en tener principios, en tener nociones de cómo organizamos contenidos dentro de formas diferentes. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, van a haber productos comunicacionales que pertenezcan a una misma marca y que utilicen dos formas distintas de hacerlo. Las formas las explicamos desde los contrarios. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil explicar la simetría cuando explico la asimetría o cuando tengo el punto de comparación con la asimetría. Ahora, no quiere decir esto que la una sea la buena y la otra sea la mala. Vuelvo y repito, una está pensada para un tipo de públicos, para un tipo de un momento comunicacional y la otra para otro tipo de públicos, para otro momento comunicacional. Entonces, en este ejercicio lo hemos pensado de tal manera que todos podamos ir contribuyendo, todos podamos ir viendo cómo nos va en este proceso. Para el día de hoy vamos a ver las primeras 20 técnicas visuales, 20 técnicas visuales, y para la próxima semana vamos a ver las otras 20 técnicas visuales. Arrancamos las principales son estas cuatro: equilibrio, inestabilidad y simetría y asimetría. Nos vamos a dar cuenta que un producto comunicacional no tiene una sola técnica. Un producto comunicacional es una colección o un conjunto de diferentes técnicas. ¿Por qué? Porque toda esa colección de técnicas luego, y eso lo vamos a ver al final de la próxima semana, nos marcan un estilo visual. Y el estilo visual es en últimas el que cada comunicador o cada empresa o cada productor, cada artista de información va a marcar en el desarrollo. Pero dentro de todas esas 40 técnicas que vamos a ver, dos fundamentales, dos esenciales que siempre van a marcar la pauta son el equilibrio, la inestabilidad y la simetría y la asimetría. Son los cuatro elementos esenciales. Eh, bueno, entonces vamos a darle paso a Juan Pablo. Juan Pablo Benjumea, ¿estás por aquí? Sí, hola, profe, estoy aquí. Hola Juan Pablo. Entonces cuéntanos del equilibrio y la inestabilidad. Vale, ya voy a compartir. Me avisan si ven la presentación. Así es, se ve. Sí, ya se está viendo. Bueno, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el equilibrio y inestabilidad como elementos de la comunicación visual, como herramientas. Entonces, el equilibrio. El equilibrio es una de las técnicas más importantes y más usadas. ¿Por qué?
porque está basada en el funcionamiento de la percepción humana. ¿Esto qué quiere decir? Que el equilibrio suple la necesidad del humano de ver estabilidad en una imagen. Ahora, les voy a hablar sobre dos tipos de equilibrio en la comunicación visual, que es el equilibrio simétrico y el asimétrico. El equilibrio simétrico se genera cuando se divide la composición de dos partes completamente idénticas y se da lugar a la igualdad de color, textura, forma, tamaño y estructura. El equilibrio asimétrico se produce cuando a cada lado de la división imaginaria de una composición, pues los elementos no se corresponden ni en tamaño, ni en color, ni en forma, ni en estructura, pero pues sí se percibe como la forma de equilibrio en todos estos elementos. Ahora, la inestabilidad. ¿Qué es la inestabilidad? Es como lo dice la palabra misma, es la ausencia de equilibrio y pues da lugar a formas visuales inquietantes y variadas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues eh, una imagen que carece de equilibrio pues tiende a estar desordenada y regada así por todas partes para que dé esa sensación de inestabilidad. Ahora pues en este ejemplo es lo más sencillo y lo más práctico que puede encontrar de equilibrio y estabilidad. Como ven en equilibrio, pues la letra está totalmente centrada, con dos líneas abajo centradas, con un espacio igual entre las dos líneas, pero en la inestabilidad, pues se ve una línea atravesada a la letra, la otra línea abajo, eh, pues está compuesta de forma diferente y por eso es inestable. Eso es todo lo que les tenía por exponer. Gracias. Ok, Juan Pablo, ¿no tienes ejemplos comunicacionales? No, pues no tengo como tal ejemplos así como imágenes esas súper bien elaboradas, sino que pues queríamos algo más sencillo y que los compañeros pudieran notar así de No, Juan una. O Pablo, sea, pero la instrucción era clara. O sea, cada tema tiene que venir acompañado de 5 ejemplos comunicacionales. Por eso hubo asesoría la semana pasada para poder revisar. Entonces, bueno, tu exposición manejas más o menos el concepto, pero es importante que lo tengas en cuenta que cuando se dan una instrucción se debe hacer porque tiene un propósito, tiene un propósito. Miren, cuando nosotros hablamos del equilibrio y la inestabilidad visual, el equilibrio visual busca, como lo decía Juan Pablo, porque nuestra mente siempre está buscando generar una estabilidad. Entonces, los productos comunicacionales que tienen una estabilidad visual, por ejemplo, fijémonos en este, son productos que son calmados, son quietos, no generan un punto de atención diferente al centro. Entonces miren que el mismo volumen, la misma forma que está a un lado, está al otro y tiene el mismo peso visual. Casi que el equilibrio busca que las cosas estén centradas y no haya más peso a un lado, peso visual, a un lado que al otro. En la anterior imagen hablábamos de lo que decía Juan Pablo, el equilibrio simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque la misma forma que hay a un lado la hay al otro. Ahora, hay otro equilibrio que es el asimétrico. Si tú partes esta imagen en dos, tú puedes ver que aquí hay unos objetos, hay unos productos y aquí hay otros y tienen el mismo peso visual, es decir, aquí hay un equilibrio. Pero noten que estas formas no se reproducen tal cual acá. Entonces aquí hay un equilibrio asimétrico. Miren esta, si yo la parto a la mitad, si yo la parto a la mitad, noten que este objeto es mucho más pesado visualmente, por lo tanto hay inestabilidad visual. La inestabilidad busca
que que el producto comunicacional llame la atención sobre algo, busca resaltar algo sobre otra cosa, busca dar más peso, más importancia a la imagen que al texto, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Entonces, la estabilidad visual busca la tranquilidad, que la gente se sienta en confianza frente a un producto. La inestabilidad busca llamar la atención sobre algo. Ahora, pueden haber inestabilidades muy sutiles, como por ejemplo el de esta tapa. Si yo parto la imagen a la mitad, noten que la tapa está en el centro, pero hacia el lado izquierdo hay más elementos que pueden llamar más la atención. Siempre lo oscuro, las zonas oscuras, van a ser más pesadas que las zonas de color. Por eso siempre va a haber aunque hay un equilibrio sutil, esta inestabilidad que genera busca llamar más la atención del espectador que en un producto que está completamente centrado. Esa es una diferencia entre el equilibrio y la inestabilidad. ¿Qué es mejor, utilizar equilibrio o inestabilidad? Depende. ¿Cuál es el propósito compositivo que tú tienes y que tú buscas? Y exactamente lo vamos a encontrar en cualquier publicidad. Para terminar este tema y complementar lo que decía Juan Pablo, el equilibrio y la inestabilidad siempre se basa en la relación de los ejes axiales. Básicamente existen tres ejes axiales. El eje vertical, nuestro cerebro siempre, cuando ve una imagen, la va a dividir a la mitad de manera vertical. ¿Por qué? Porque es nuestra relación con el entorno. Nosotros nos relacionamos con el entorno porque nosotros somos verticales, es decir, somos más derechos. Pero hay otra relación, que es la relación del eje axial horizontal. Horizontal, lo de arriba con lo de abajo. Y hay otro eje axial que son las diagonales, que ese casi nunca se hace, pero nuestro cerebro generalmente primero divide la imagen a la mitad. Siempre cuando tú estás frente a un producto comunicacional, tu cerebro inmediatamente está identificando la izquierda y la derecha, y luego el arriba y el abajo. Eh, Eso para complementar la información de Juan Pablo. Bueno, seguimos con Camila Betancourt. Camila, Ya comparto, profe. ok. ¿Ya ahí se ve? Sí, Sí, ya se ve. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Camila Betancourt y mi tema asignado es simetría y asimetría. Primero debemos conocer los conceptos. La simetría es un tipo de relación espacial que organiza los elementos de una composición formando partes iguales pero opuestas. O sea que para que se cree un equilibrio simétrico, el peso debe estar repartido equitativamente. En lo visual hay dos tipos de simetría, la axial y la radial. La axial organiza los elementos respecto a un eje y la imagen más representativa es la mariposa, y en este se puede definir un eje vertical, horizontal o diagonal. Y la simetría radial es la que organiza los elementos alrededor de un punto, o sea, de un centro de simetría. Y la imagen relacionada son los mandalas o las flores, porque de un centro emergen los demás elementos. Ahora vamos con unos ejemplos de anuncios publicitarios. En el primero, que es de café, podemos ver que a pesar de que el hombre y la mujer poseen características Camila, distintas, Camila, disculpa, te interrumpo. La presentación se te quedó en la primera imagen, en la ¿en del título. serio? Ajá. Bueno, no sé si solamente me pasa a mí, no sé a los demás compañeros y Voy a volver a compartir. dale. Vamos. Entonces vuelvo a empezar, profe.
No, 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 muestra los ejemplos, por ejemplo, el de la mariposa que estabas diciendo. No es Ok, necesario que ahí repitas el la- discurso. Ujú. Dale, exacto. Bueno, ahí como les decía, se ordena el eje, sea horizontal, vertical o diagonal. Y en el mandala, del centro emergen los demás elementos. Ahora vamos con algunos ejemplos. Aquí les estaba hablando del primero, que es de café, que a pesar de que el hombre y la mujer poseen características distintas, al fin y al cabo son seres humanos que están ubicados en una forma específica, que juntos forman más o menos un cuadrado y separados son rectángulos. Seguimos con el de FedEx, que trazando una línea diagonal podemos ver que la caja está equilibrada a lado y lado y que así las manos de la parte de arriba y la de abajo no sean las mismas, tienen una simetría. En el de la hamburguesa podemos trazar una línea vertical y se ve que al lado y lado hay lo mismo. En el de Mercedes-Benz, del centro emerge la pizza y en este de ACE se traza una línea diagonal en el ajedrez y así unos fichas sean blancas y otras rojas, se ve equilibrado. Ahora la asimetría. La asimetría es la desigualdad entre las partes de un todo. Una composición asimétrica es cuando una parte tiene más peso visual que la otra. Y directamente desde la etimología de la palabra dice que es cualidad de no tener correspondencia. Los ejemplos son estos. En la imagen de WWF podemos ver que a un lado está la jirafa y al otro el árbol, pero no existe correspondencia ni en tamaño, ni en forma, ni en estructura, a pesar de que están los dos elementos. Así lo podemos ver en el de Coca-Cola y en el de Johnny Walker, que un lado se siente más pesado que el otro, así existan elementos en ambos lados. En este de iPhone se puede ver que hay mucho peso a un lado donde están las fotos de los gatos y la chica y en el otro solo están las letras. Y en el de Ford, trazando una línea horizontal, se puede ver que en la parte de arriba de la llave está el grabado de la ciudad y en la parte de abajo está liso. Muchas gracias. Muy bien, Camila, muchas gracias. Es importante, chicos, bueno, alguien que no sea Camila ni Juan, que me expliquen cuál es la diferencia entre equilibrio y simetría. A ver si esos dos conceptos nos quedaron claros. Porque vuelvo y repito, son las cuatro técnicas fundamentales. Pregunta de parcial, ¿cuáles son las cuatro técnicas visuales como estrategia de comunicación fundamentales? Entonces necesito que alguien me explique la diferencia entre simetría y asimetría y equilibrio e inestabilidad. Profe, ¿se puede decir que el equilibrio depende de la simetría y de la simetría? ¿Se puede decir? Mm, ¿No? mm, Más o menos. Lo que pasa es que hay cosas de equilibrio que tienen simetría y cosas de equilibrio que tienen asimetría. Entonces, el equilibrio, bueno, para los griegos sí, pero es que estamos hablando de hace 4000 años. Hoy en día no. Hoy en día desde el concepto de lo visual, no. El equilibrio no depende de la simetría, ni la simetría depende del equilibrio. Son dos cosas diferentes. Profe, ¿no se podría decir que tal vez el equilibrio hace más alusión como a la parte del movimiento del objeto, si está estático o no, o si está de una manera, bueno, sí, pues equilibrada y más bien la simetría como una manera de acomodar las formas y las cosas, no sé. No, 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 no. No, y es que esa es la confusión cuando Juan presenta los ejemplos de la A, que una la muestra torcidita y eso ya es inestabilidad. O sea, eso es inestabilidad, pero posicional, pero no de la imagen. Ese es el peligro de la confusión. En el equilibrio
chicos, y por favor que esto nos quede muy claro, en el equilibrio siempre la imagen la vamos a partir a la mitad, a la mitad. En el equilibrio siempre partimos la imagen a la mitad. Y el equilibrio busca que el peso visual que está a la izquierda sea el mismo peso visual que hay a la derecha. Peso visual, independiente de las formas. La simetría habla de las formas, que si acá hay un cuadrado, acá también haya un cuadrado. Ahora, en el peso visual está dado por el color. Entonces, el color oscuro, si yo acá tengo algo oscuro, en el equilibrio visual acá debe haber algo oscuro. En la simetría no depende tanto del peso visual. El cuadrado que está acá puede ser el cuadrado de acá. Ahora, puede haber una inestabilidad simétrica, porque el cuadrado de acá es oscuro y el cuadrado de acá es claro. Entonces, ahí puede haber una simetría porque hay dos cuadrados, hay repetición de siluetas, simetría, siluetas, pero hay una inestabilidad visual porque esto que es oscuro es más pesado que esto que está acá. Entonces, elemento del equilibrio y de la inestabilidad, el peso visual dado por el color, dado por el tamaño. Entonces puedo tener un cuadrado, otro cuadrado, pero resulta que el cuadrado de acá es más grande. ¿Sí? Entonces tengo un cuadrado de manera visual acá, otro cuadrado de manera visual acá, simetría, pero como este cuadrado es más grande, puede ser más pesado por el tamaño que este cuadrado que está acá. Entonces, segundo elemento del equilibrio, el color, el peso y el tercer elemento es la ubicación. Entre más al extremo esté, más pesado se hace. Es como si fuera una balanza. Si tú en una balanza colocas los objetos hacia el centro, tienden a equilibrarse. Pero si tú colocas el objeto más en la punta, tiende a desequilibrarse. Tiende a desequilibrarse. Entonces, la posición también impacta en el peso visual. Más hacia los extremos o más hacia abajo hace que la cuestión visualmente pese más, porque tenemos una relación con nuestro entorno. Los pesos, entre más extremo, más fuerza hace, entre más abajo, más jala el peso visual. Entonces, es importante que diferenciemos los conceptos equilibrio y simetría. El equilibrio se refiere a los pesos visuales, la simetría a la repetición de siluetas. Por eso Camila, en su primer ejemplo, habla, por ejemplo, de la mariposa. Una mariposa, las mariposas siempre son absolutamente simétricas. Lo mismo que tiene en un ala, la tiene en la otra ala. En general, casi que de manera imperceptible, nuestro cuerpo es simétrico. Si nosotros lo partimos a la mitad, es como si nos pusieran un espejo aquí en la mitad. Este ojo es casi parecido a esta narina es parecida a esta, la mitad de la boca es parecida a esta mitad de la boca, el pecho es parecido el uno al otro. Puede que tengamos una narina más pequeña, un cenito más pequeño que el otro, una manito más cortica que la otra, pero en términos generales es la misma simetría. El cuerpo humano es simétrico. Ya, cuando me falta, por ejemplo, una oreja, las personas que por un accidente perdió una oreja, uno la ve y uno le llama la atención porque como que le falta algo, o a la persona que le falta un miembro, uno la ve y como que le falta algo. Eso es asimetría. Por eso nos llama la atención la asimetría. Es que no hay repetición de siluetas a un lado y al otro lado. Chicos, por favor, ¿es claro ese concepto? Porque eso es la esencia de la comunicación visual. Cuando ustedes tienen claro esto y sobre todo ustedes que están en carreras de diseño gráfico, pues es muy importante que tengan clarísimo ese concepto de la simetría y del equilibrio. ¿Les aclaro un poco la diferencia entre estos dos conceptos, chicos? Sí, profe, bastante. Ok. Bueno, ahorita entramos a la parte listo, de
De las técnicas visuales, que ya son más comunes, más normales, vamos con Ángela Sofía, botina, Se regularidad ve la e presentación. irregularidad. Profe, dame un segundo que no me quiere. Ah, ya. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señora. Vale, profe. Bueno, hola a todos. Yo les vengo a exponer pues sobre regularidad e irregularidad. Bueno, yo a partir del hecho de que es la regularidad, entonces lo que nos dicen es que en esta se produce uniformidad entre cada uno de los elementos en el plano, por lo cual nos quiere decir que siempre va a seguir un orden regular, nunca se va a desviar de lo preestablecido y va a ser algo siempre cuadriculado, o sea, siempre va a seguir un plan. Entonces, pues yo traje aquí estos ejemplos. Como lo pueden ver, en el primer ejemplo pues está la botella, ay, qué pena, se me fue. La, la botella de Heinz, en donde pues ejemplifican un tomate. En esta se puede ver el balón de la Champions, en donde pues yo lo puse porque siempre es el mismo diseño, pero lo único que cambia es el color. Entonces ahí pues se puede ver este ejemplo. Profe, qué pena, se me está yendo, entonces los voy a poner así. Después vemos el de Club Colombia, en donde pues se ve como la botella normal, no tiene ningún tipo de distorsión, o sea, es la botella como tal. Después encontramos este otro ejemplo de Adidas y el de Fruco, en donde también se ve lo mismo, o sea, se ve como algo muy pues normal, digamos, no tiene algo extraño y sigue un plan, o sea, es algo como cuadriculado, como que está derechito y no tiene nada extraño. Después entramos a ver qué es la irregularidad y pues lo que nos dicen es que es algo inesperado, algo que asombra al público y forma un diseño sin ningún plan establecido. Este carece de uniformidad alguna y no sigue métodos o principios. Entonces es algo que distorsiona la imagen. Entonces, como podemos ver aquí los ejemplos, vemos este de Philips en donde pues se ve el bombillo, pero no con su forma normal, sino con la forma de un dedo. Acá vemos cómo deforman en el de Coca-Cola y en el de Heineken, cómo se deforma, digamos, la parte de arriba de la botella de Coca-Cola y cómo se deforma la lata de la cerveza, ¿no? Y luego acá vemos en la llanta y en la botella cómo alrededor, pues digamos que deforman en sí la forma que tiene normalmente pues cada uno de los elementos, ¿no? Muy bien, Catalina. Ana, Ángela Sofía. Muy bien. Bueno, regularidad y irregularidad tiene que ver las formas, con las formas. ¿Qué tan regulares o qué tan irregulares? Y miren que muy chévere porque incluso en la regularidad hay cosas novedosas. O sea, presento una botella de el- la, el- la parte inferior de una botella de salsa de tomate, pero la presento de una manera novedosa. Es regular, pero llama la atención. Muchas gracias, Ángela. Vamos con Ana Sofía, Boya Acosta, simplicidad y complejidad. Voy, profe, ya te comparto. De Ana Sofía sigue Santiago Cardona para que se vaya listando. Ahí ya puedes ver, profe. Sí, ya ahí está tu PowerPoint. Vale.
Pero es que está algo lento mi computador, entonces por eso no sé por qué. Dale, si quiere déjalas allí en el PowerPoint, Ah, lo pongas en presentación. Ah, bueno, ya ahí pasó a presentación. Dale. bueno, entonces yo les voy a hablar de simplicidad y complejidad y pues primero voy a definir qué es cada una de ellas. La simplicidad es la técnica visual que impone el carácter directo y simple de la forma elemental, libre de codificaciones o elaboraciones secundarias. Es decir, que la imagen no está muy saturada y cuando se ve desde un comienzo es muy fácil de entender. No está llena de elementos visuales y se sabe a lo que se refiere la publicidad. Entonces, bueno, yo puse el logo de McDonald's, puse el logo de Coca-Cola, una publicidad de un auto que cuando se ve se sabe que se está haciendo referencia a la marca de un carro, una hamburguesa también, que cuando se ve también se sabe que se hace referencia a la comida, y esta de los audífonos Beats. Pues como se ve en las imágenes son simples, no tienen mucho elemento visual y se sabe a qué es lo que se refiere. Y en la complejidad, esta implica una complicación visual debido a la presencia de numerosas unidades y fuerzas elementales que da lugar a un difícil proceso de organización del significado. Es decir, que está muy saturada de elementos visuales y que a lo que se ve desde un principio no se sabe a qué se refiere y hay que verla un poco más para saber qué es lo que quiere decir esta imagen. Aquí puse este logo de Unilever en cual la U tiene muchos elementos y estos cuentan una historia, pero a lo que se ve no se sabe realmente qué es lo que hace este logo. También puse este que está lleno de elementos visuales, este de Plexus, que también tiene varios elementos. Este de Starbucks lo puse porque cuando muchos sabemos que se trata de café, pero realmente cuando se ve no se sabe eh, que está hablando del café. Y por último, este de Mentos, el cual tiene muchas imágenes visuales de unas personas y se requiere una gran, pues verlo detalladamente para saber qué acciones se están realizando en esta imagen. Y ya. Muy bien, Ana Sofía. Entonces, simplicidad, imágenes directas, imágenes sencillas de entender. La complejidad requiere mayor detenimiento. Chicos, preguntas hasta aquí. Si no les queda claro algún tema, es muy importante porque es parte del ejercicio que ustedes como comunicadores y como diseñadores tienen que hacer de aquí en adelante. El proceso de comunicación se basa en gran medida del adecuado uso de estas técnicas visuales de comunicación. Bueno, Santiago Cardona. Hola, profe. Hola, Santiago. Se alista Juliana Castro, por favor, que va después de Santiago Cardona. ¿Ya se está viendo? Ya está empezando a compartir. Listo, ya ahí se vio. Unidad y fragmentación. Listo. ¿Se ve si paso la diapositiva? No, ahí está todavía en el PowerPoint. Aquí ya están viendo lo de la unidad. No, se quedó en la primera diapositiva, Santiago. Vale, un momento, a ver. ¿Ya? Ya, de ahí estamos viendo lo de unidad, la diapositiva de unidad y está en presentación. Vale. ¿Y ahí se movió? Sí, se ¿Sí se ve? movió. Sí, Listo. Vale. Entonces, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Cardona y yo les vengo a exponer el tema de unidad y fragmentación. Para empezar, debemos definir qué significa la unidad. Esta unidad se define como una consistencia y un conjunto
de tamaños, formas, colores y diversos patrones que pues estando juntos en una sola armonía forman un solo elemento, y esto a su vez asegura un sentido que le da a este elemento una simplicidad, y por lo tanto se puede apreciar de una mejor manera. ¿A qué se refiere la unidad visual? La unidad visual es el hecho de que si en un elemento yo extraigo algún elemento importante que haya en cada uno, este mensaje, información que nos quiere transmitir, pues se va a romper o simplemente no se va a llegar a entender, debido a que todo ese conjunto de elementos es muy importante, y al formar esa unidad, sin ese elemento, aunque sea pequeño, cualquier cosa, no se va a llegar a entender el mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos dos portadas de la revista Semana que manejan un diseño pues un poco minimalista, en el que, por ejemplo, si nosotros eliminamos aquí, por ejemplo, los títulos, que son como lo que más llama la atención, pues el resultado es que la revista o el mensaje no se va a llegar a entender de una manera tan completa como si estuviera ese elemento pues dentro de esa unidad. Aquí tenemos también dos ejemplos de publicidad en el que hay muy pocos elementos, y si nosotros eliminamos, pues, por ejemplo, el texto o cualquier cosa, pues el mensaje tampoco es que se va a llegar a entender de una manera completa, porque pues los otros elementos no concuerdan o van a llegar a no transmitir correctamente la información sin ese elemento que se le ha eliminado. Por eso es que todos esos elementos son importantes y juntos forman esa unidad visual que se necesita para llegar a transmitir correctamente el mensaje. Aquí tenemos también dos carátulas, dos portadas de libros, que pues si alguien me puede decir alguno cuál o a qué libro se refiere, me gustaría saber si pueden saberlo. Creo que el segundo es de 100 años de soledad. Exacto. El segundo es el libro 100 años de soledad, pero obviamente no es tan, por así decirlo, tan complicado, ya que hay pues un conocimiento, ya es bastante sencillo, pero a esto me refiero. Si no se pone el texto, lo que sea, el título, no se va a llegar a entender de una manera tan completa como se entendería si ya tiene todos los elementos. Aquí en la fragmentación la definimos como la ruptura de un elemento o una ruptura en esa unidad que nosotros tenemos. La fragmentación visual pues hace referencia a sí mismo como la unidad visual, a que si yo tomo un elemento de alguna unidad, lo contrario que pasa en la unidad visual es que en la fragmentación visual el mensaje se va a llegar a entender, ya que no hay como esa unidad tan fuerte, por lo que el mensaje sí se va a llegar a transmitir de una manera pues bastante más sencilla. Por ejemplo, tenemos las portadas de la revista Cosmopolitan, que al tener bastantes elementos, si usted se elimina pues algún título, algún texto, pues no va a llegar a afectar la transmisión de esta información, por lo que si se elimina alguno de sus elementos no va a ser tan importante como si se eliminara en los anteriores ejemplos. Aquí tenemos también ejemplos en la publicidad que al tener bastantes elementos, si se llegan a eliminar, pues igualmente se va a transmitir de una manera correcta la información. Y listo, eso sería todo, profe. Se me ha perdido el cancelar el silencio. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Entonces, unidad y fragmentación.
Unidad visual, fragmentación visual. Bueno, vamos con Juliana Castro. Juliana, Listo, profe, ya comparto. dale. Y se va listando Natalia Correal. Juliana nos va a hablar de economía y profusión. Epa. Ahí se ve, profe. Sí, estás en PowerPoint. Ya ahí Ahí pasó a se ve, ¿verdad? presentación. Sí, ya ahí Ok. pasó a presentación. Entonces, pues, yo voy a exponer sobre las técnicas visuales de economía y profesión. Entonces, primero quiero empezar con el concepto como tal de lo que es la economía, el economizar, que es el usar adecuadamente los recursos a su disposición. Entonces, es evitar un gasto innecesario. En este caso, pues, de dinero, tiempo, otra cosa, pero en las técnicas visuales sería con los elementos que componen la imagen. Entonces, la economía como tal es la presencia de unidades mínimas de medios visuales. Entonces, la economía busca a partir de la mínima utilización de elementos dar a entender el mensaje que se quiere transmitir en la composición visual. Eh, no se necesita, por ejemplo, en la imagen que vemos aquí, que es como puede simbolizar simplemente una gota, lo que quiere decir y ya, sin necesidad de llegar a la simplicidad. Dice que no se debe confundir. Entonces, ¿qué es la profusión? La profusión es la abundancia o cantidad excesiva de algo. En este caso de la comunicación visual, son adiciones discursivas detalladas e inacabables y el uso de la ornamentación. La profusión requiere destacar lo que se quiere transmitir por medio de detalles y adornos que muchas veces pueden llegar a ser abstractos, como lo vemos en la imagen, que es como esa, así como lo dice la profusión, que se extiende las gotas que vimos anteriormente y crea otra composición, pero siguen siendo las gotas que en este caso podría ya simbolizar lo que es como una fuente de agua, por así decirlo. En la profusión se utilizan más colores y muchos más elementos que destaquen la imagen. Y estos son los ejemplos. Por ejemplo, aquí como podemos ver, es una publicidad de Coca-Cola. En la primera imagen, los cubiertos forman la botella y se entiende perfectamente que es una botella la que está ahí. Es algo sencillo, con pocos elementos, pero pues simboliza algo grande. En el otro lado vemos la botella y de ella salen diversos elementos que muchos de ellos pueden ser como abstractos, que no tienen como un sentido como tal, pero significan como la felicidad que quiere transmitir la publicidad al tomar Coca-Cola. En este caso son unos audífonos simple, bueno, no es simple, es conciso, claro, pero refleja la fuerza de los audífonos, lo que quiere transmitir de la música, que son muy buenos, tienen una gran fuerza, una gran calidad. Y en el otro lado es una publicidad de un vodka, tiene grandes elementos que se expanden por toda la imagen, muchos colores, es muy atractivo. Juliana, no te me vayas a salir. Cuando termines, no vayas a quitar la presentación para explicar una cosa. Sigue, Ok, continúa. ok. Esta es otra publicidad, una es de McDonald's que con las papitas hace referencia a que tienen Wi-Fi gratis en McDonald's. Y en el otro es una publicidad de un jugo, entonces se desprende el jugo todo el valle de las frutas y recorriendo como ese proceso para obtener las frutas para hacer ese jugo. Esta es de Oreo,
Una es la galleta que refleja como un tiburón nadando en la leche y la otra es varias galletas que salen del empaque con la leche como si fuera una explosión. Y por último esta es una de Lego, que significa que con las fichitas se pueden armar grandes cosas, por eso en la sombra hay un barquito. Y la otra, la de al lado, es de Glade, de un aromatizante, y pues refleja como todo lo que hay detrás de ese empaque y como el aroma que se puede sentir de ese campo de flores en la casa al usar el producto. Muy bien, Eso parece Juliana. todo, profe. Devuélvete un par de diapositivas, porfa. Otra. Eso, ahí. Ok. No, avanza uno. Exactamente, exactamente. Quiero que veamos la imagen de la izquierda y quiero que me digan qué técnicas visuales, alguien, algún voluntario, qué técnicas visuales identifican esa imagen de la izquierda en la de Samsung. De las que hemos visto, ¿qué técnicas se identifican allí? Profe, hay equilibrio Irregularidad. Equilibrio, ¿por qué equilibrio? porque pues está en el centro. Ujú. Bueno, muy bien. Equilibrio, dale. También hay, sí o sea, me parece a mí que el elemento que son la nota musical, pues tiene una simetría respecto al espacio. Ujú, muy bien. Quiero que miremos una cosa con tema del equilibrio y la simetría. Y es que cuando vemos un producto comunicacional lo vemos todo. Entonces miren que acá arriba hay un loguito de Samsung que pareciera que le diera más peso visual a un lado. Sin embargo, abajo en la esquina inferior izquierda, creo que debe ser un control remoto o algo parecido. Allí se equilibra visualmente la imagen. Y la simetría, aunque en el centro hay simetría, podríamos decir que toda la imagen hay una asimetría, porque el logo que está en la esquina superior derecha, ese como óvalo visual que vemos allí, no está repetido al otro lado. Entonces, por eso, esta es una imagen que en términos estrictos, en términos amplios, sería asimétrica, pero es equilibrada. Bueno, muy bien, entonces hablamos de equilibrio, de asimetría, regularidad, por ahí dijeron regularidad, porque tiene contornos regulares. Bueno, nos la expusieron dentro de economía. ¿Es simplicidad o es complejidad visual? Complejidad, ¿no? ¿Por qué complejidad? Sí, es complejidad, pero ¿por qué complejidad? ¿Por qué crees que es complejidad? Pues es que no es una imagen que de uno la vea y sea fácil de entender, sino que uno tiene que analizar los detalles, el Ujú. texto, la marca, muchas cosas. Exactamente, o sea, aparentemente es fácil, es una nota musical, pero cuando tú ya la detallas, te das cuenta que no es una nota musical, que son unos speakers que además están en guantes de boxeo, o sea, que hablan de la fortaleza, o sea que hay complejidad visual. Entonces miren que un producto comunicacional no es solamente una técnica visual, sino que son varias técnicas visuales. Bueno, muy bien, Juliana. Vamos con Natalia Correal con el tema de reticencia y exageración. Y luego va Luz Ángela Cuartas. Hola, profe, ya Hola, comparto. Natalia. Un segundito. Uno, ya. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya está cargando. Sí, ya la estamos viendo. No me deja. Ya. Listo. Entonces, les voy a presentar la técnica de comunicación visual de reticencia y exageración. Bueno, empecemos primero con la reticencia. ¿Qué es la reticencia? Bueno,
Se forma con objetos simples y sencillos, pero llama creativamente la atención de las personas. Además de esto, recurre a una armonía y proporcionalidad. Esta proporcionalidad es normal, es decir, que no es extravagante, es un tamaño normal. Y con esta proporcionalidad normal lo que se busca es llamar la atención, así sea pues de un tamaño normal y sea simple y sencilla. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo, a cómo se diferencia de la economía, porque pues, no, pues teníamos como la misma imagen. Entonces, para que lo entiendan, en la economía, como mi compañera decía, ella pues se busca es economizar, pues, y pues entonces la diferencia es que en esta, simplemente a partir de una proporción normal, se quiere llamar la atención. En esta podemos ver lo mismo, son elementos sencillos, simples, con una proporción normal y pues se busca llamar la atención de la persona, al igual que con esta y esta. En la exageración pasa todo lo opuesto. La proporción va a ser más amplia y se intensifican y se ensancha la expresión más allá de la verdad para llevar un mensaje visual efectivo por medio de la extravagancia. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos que el tractor es más chiquito que el arca. Es como una alusión al arca de Noé, pues. Entonces, la ilusión es que puede llevar, pues puede cargar de todo ese carrito. Pasa lo mismo con esta imagen, que pues la mosca es más grande que la casa. Al igual que con esta imagen, las personas son más chiquitas que la proporción de la comida. Al igual que con esta, las personas son más chiquitas que pues la botella de Heineken. Los Converse son más grandes que las personas. Y así lo que se busca es llevar un mensaje que llame la atención. Muchas gracias. Muy bien, Natalia. Vamos con Luz Ángela Cuartas. Entonces, reticencia, que todo guarda una proporcionalidad. Exageración es que hay una forma que tradicionalmente se muestra mucho más grande, más exagerada que las otras. Luz Ángela Cuartas, ¿estás por aquí? Sí, profe, pues, les iba a decir que es que tengo el internet súper malo, así que si cualquier cosa me corto o me voy, pues me dicen igualmente, ¿no? Si entienden o no entienden, ¿vale? Ok, listo, dale, Luz Ángela. Listo. Yo les voy a exponer sobre la predictibilidad y la espontaneidad. Pues voy a definir cada uno, empezando por la predictibilidad, que como esta sugiere que tiene un orden en común, o sea, que no es algo como eh, tan a la ligera, sino que más bien busca tener eh, un orden similar a este, así que es fácil de predecir como que lo que continúa en la imagen. O sea, por lo menos aquí en las rayitas, pues todas son rayitas, así que pues tu cerebro de una supone que si continúa la imagen o la manera de continuarla va a ser a través de los palitos estos. Y pues la espontaneidad es 100% lo contrario, pues es algo más del momento, como que no tiene un orden estipulado, y ya, pues no hay mucho que decir. Yo creo que ahí entienden esta. Y pues acá les voy a mostrar como unos ejemplos de marcas haciendo comparación la una con la otra. Pues obviamente acá se ve la predictibilidad, que a pesar de que pues tienen diferentes colores y así, pues tú sabes como el orden en el que van. Entonces no es Luz muy, Ángela, muy difícil. Dime. se nos quedó pegado en la diapositiva de espontaneidad. No estamos viendo los ejemplos. Exacto, ya ahí estamos viendo la de los Ahí. zapaticos, los de Night. Ujú.
Bueno, pues lo voy a dejar así porque Sí, de dale, verdad es que tengo tranquila. el internet súper Dale, mal, dale, entonces dale. así. Ah, bueno, Dale. entonces ahí como les decía lo de la imagen, como que tiene, a pesar de que tienen diferentes colores y todo eso, tienen un orden en común y, y siguen un esquema. Y por el contrario, pues esta otra de publicidad de Nike, ves, así ubiques tú o cambies de sentido los zapatos, no va a dañar el contexto de la imagen, así vuelvas y pongas otros encima porque pues es muy espontáneo, diferente, cada uno va en distintas direcciones sin tener un orden específico. Acá lo mismo con las papitas Springles. Cada una, pues si ves, van ubicadas, el paquete pequeño, el grande y asimismo como los ingredientes a los lados. Y se ve igualmente acá e igualmente acá. A diferencia de este, pues que es algo más alocado, digámoslo así, como que no tiene un orden específico, simplemente son las papitas, cada una por su lado. Igualmente aquí en Club Colombia, pues aquí difieres que tú puedes colocar otra cerveza al lado y al final pues va a tener un orden específico. Y esta pues que así cambies de dirección todo, pues no tiene un orden específico, e igual se ve muy, muy lindo. Igual pasa con la de McDonald's y acá ahí está también. Que, o sea, la vaina es que sin importar el color o el producto así, pues se ve y se infiere como el orden en que van ubicadas. Y ya, pues Muy bien, Luz Ángela, muy bien, muchas gracias. Predictibilidad y vale, pues. espontaneidad. No sé si alguien tenga alguna pregunta, a mí me parece que quedó claro. Vamos con Isabela Espinosa, agudeza y difusividad o difusión. Listo, profe, ya empiezo a compartir. ¿Ya están viendo? Sí, ya ahí compartió. Lo voy a dejar así porque creo que Dale, en presentación se ve. dale, no hay Entonces, problema. buenos días, yo soy Isabela Espinosa y les voy a hablar sobre difusividad y agudeza. Entonces, primero que todo, la agudeza está ligada con la claridad de expresión mediante el uso de contornos netos y precisos. Y el resultado es nítido y fácil de interpretar como las cosas que podemos ver a la derecha. Estos elementos los podemos asociar fácilmente y ves como que es fácil de interpretar. Luego tenemos la difusividad, que es blanda, no pretende la precisión y con ella se consiguen más ambiente y sentimiento y calor. Vemos que posiblemente nos cuentan como una historia a comparación de las cosas que vimos anteriormente. Aplicando estos conceptos como el mensaje, podemos encontrar la agudeza en cosas como los letreros, que son señales muy claras, como que no se puede comer en algunos sitios, los logos o las señales de tránsito. Y la difusividad en publicidades que tienen como un contexto que debemos como inferir. Y por último, en estas dos imágenes podemos ver cómo se unen estos conceptos. Entonces, en la primera tenemos una reja muy definida con los contornos pues claros, pero al fondo la imagen que vemos no es muy clara, es un poco difusa. Entonces podemos pensar que pues es una persona o cualquier otra cosa, pero tenemos claro que está detrás de una reja. Y acá podemos ver que pues es una botella de Coca-Cola que está muy bien definida, pero atrás hay un contexto pues de que debemos como empezar a pensar qué hay atrás. Y listo, profe. Muy bien, muy bien. La agudeza es muy parecida a la regularidad, ¿no?
pero la difusividad o la difusión sí es muy diferente a la irregularidad, porque la difusión tiene que ver como con los desenfoques, con eso eh, que nos decía Isabela, de crear un ambiente, una sensación de calidez. Muy bien, Isabela, vamos con Juan Sebastián Euskategui, con Ya, actividad profe, ya y te comparto. pasividad. Ya. Dale. ¿Me confirman si ahí están viendo, por favor? Sí. Vale. Bueno, profe, a mí me tocó las técnicas visuales de actividad y pasividad. Eh, pues aquí un poco de lo que ya nos explicaste al principio de la clase. Las técnicas visuales son esos medios y esas opciones que tiene un artista, un diseñador, un creador de contenido para plasmar su idea. En este caso, les voy a explicar actividad y pasividad. Juan Sebastián, espérate, devuélvete. Esta es la típica definición que se pregunta en parcial. Los que le tomaron pantallazo aprovecharon y se lo tomaron. Sigue, Juan Sebastián. Empezamos con actividad. Voy primero a explicar el concepto y después ya les muestro los ejemplos. Esto es básicamente que refleja un movimiento continuo, representa en la imagen actividad, como el nombre lo dice. Aquí podemos ver las flechitas que siempre están reflejando movimiento, siempre están reflejando una actividad constante. Y en pasividad es absolutamente todo lo contrario, que es que la imagen está en un estado total de reposo. Aquí como podemos ver el cuadrito que está totalmente estático. Vamos ahora con los productos comunicacionales. Yo quise utilizar pues algunas marcas y empresas bastante conocidas que nosotros podemos ver casi todos los días. En este caso, aquí está Adidas. Ya vemos que en el producto activo se puede ver a las personas corriendo, teniendo un movimiento constante. Y en el pasivo, pues podemos ver el balón del mundial representado en una imagen totalmente estática. Aquí podemos ver con la marca Coca-Cola, vemos que la pasiva es una señora que está prácticamente quieta mostrando el producto, y en la actividad pues podemos ver los amigos o los compañeros ahí celebrando con el producto. También una marca también bastante conocida, las hamburguesas de McDonald's. Vemos que es una publicidad bastante similar, solo que cambia en que una está quieta y la otra está activa, como lo podemos ver a la derecha. También lo podemos ver en las marcas de carros, podemos ver a la izquierda cómo se representa la pasividad promocionando la marca del vehículo, y en la derecha otra forma de promocionar pero de forma activa. Y por último, la marca de café Starbucks. También podemos ver cómo se puede promocionar el producto de diferentes maneras, tanto activa como pasiva. Y listo, profe, esa sería mi exposición. Muy bien, Juan Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, chicos, preguntas hasta aquí sobre alguno de los elementos. Bueno, si no tienen preguntas, yo... Dale. No, dije no, señor. Bueno. Preguntas típicas. ¿Qué son las técnicas visuales? Defínanme qué son las técnicas visuales. Eh, los medios esenciales con los que cuenta el diseñador. Muy bien, Catalina. Con los que cuenta el diseñador para ensayar opciones compositivas.
Ojo, las técnicas visuales son opciones compositivas. No hay una técnica visual que sea buena y una que sea mala. Son simplemente opciones compositivas. Y ya lo vimos, las mismas marcas. Coca-Cola hace una activa, hace una pasiva. McDonald's hace una regular y otra irregular. O sea, no hay ninguna, no hay una que sea una fórmula y que diga todas tienen que ser así. ¿Cuáles son las 4 técnicas visuales fundamentales, principales en cualquier producto comunicacional? Equilibrio y El equilibrio, la inestabilidad, la simetría y la simetría. Muy Universal. bien, muy bien. Por ahí vamos. Entonces, muy bien. Bueno, chicos, me quedo con los que no expusieron hoy, de Hernández a Zuluaga, que son los que tienen la asesoría para dentro de 8 días. Al resto, muchas gracias, que tengan una excelente semana. Nos vemos el viernes con el resto. Bueno, a los chicos, Gracias, profe. listo. A los chicos que tienen asesoría hoy, voy a dar un lineamiento general para que lo tengan en cuenta, y cada exposición, por favor, me la mandan al correo con los lineamientos que les voy a dar ahora, y yo a vuelta de correo les doy retroalimentación de los ejemplos. ¿Por qué no lo voy a hacer con cada uno? Porque ya vieron cómo es la dinámica de las exposiciones, ya vieron que cada exposición es muy concreta en la definición. Que se busca es que sean definiciones muy cercanas, no copiar y pegar lo mismo que está en el texto, y que siempre estén acompañadas con productos comunicacionales, publicidades, portadas de revista, cosas que realmente comuniquen, no con imágenes o con fotografías, sino con productos comunicacionales como tal. Entonces, mándenme sus diapositivas, mándenme su presentación con la definición. Ojo, la definición quiero que sea en sus propias palabras, no que sea la definición del texto, que sea una definición de sus propias palabras, y los 5 ejemplos de cada una de las definiciones. Y con eso para mí va a ser mucho más fácil darle retroalimentación de aquí al viernes, y el viernes, si hay alguien que tenga alguna duda con respecto a lo que me haya presentado o lo que le haya dicho, pues el viernes sacamos un espacio y lo hacemos. Ahorita me quedan todavía 4 minutos para revisar una o 2 exposiciones. ¿Quién quiere Profe, mostrar? yo tenía ya una duda. Dale, Pues Catalina. digamos, por ejemplo, ahorita que uno ve las diapositivas, por ejemplo, lo de lo personal, lo que me tocó a mí no estaba como dentro de la lectura. Ah, Las me listo, la tocó. tuya es la última, ¿cierto? Ajá. Ah, bueno. Entonces, pues ahorita que vi pues, las exposiciones de los demás, pues como que pienso cambiar algunas cosas. Entonces le preguntaba que hasta cuándo teníamos como plazo para mandártela al correo, No, de aquí al porque jueves, pensaba como... de aquí al jueves. Ah, bueno. Catalina, Profe, perdón, Catalina, tu tema efectivamente no está dentro de la lectura, pero es muy fácil de intuirlo. El monocromatismo son esas imágenes o esas publicidades o esos productos comunicacionales que están hechos en una sola gama. Generalmente están en escala de grises, pero puede que encuentres una publicidad en escala de azules o en escala de verdes. Ese es No, sí, monocromatismo. Y el colorismo es la que utiliza muchos colores. Entonces realmente es muy sencillo. Pero listo, sí, o sea, Catalina. no me pareció complicado, sino que yo Ajá, buscaba la lectura porque yo decía, en serio, no perfecto. estaba, pues de pronto era como error, pero sí estaba fácil. Listo. Cristian, me hablaste. profe, ¿me recuerdas tu correo para mandarte la exposición? DF, iniciales de Diego Fernando, pero es DF Villalobos con V y con B, @wao.edu.co. Aquí se los copio eh, en el chat. wao.edu.co. Ojo, DF Villalobos. No lo vayan a enviar a Diego.Villalobos o a Diego Villalobos, porque ese es otro completamente diferente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que nos quiera compartir?